quizás la mayoría de nosotros hemos escuchado o hemos dicho algunas de las siguientes frases. Quisiera pasar a la siguiente lámina. Ese hijo es la oveja negra de la familia. Otra frase, tu voz es música para mis oídos. Otra frase, tus palabras son perlas de sabiduría. Otra frase, la risa es la mejor medicina. Estas frases son figuras literarias llamadas metáforas. Y se trata de una metáfora de referirse a una cosa mencionando otra de forma poética, como los ejemplos que vimos y como esta imagen que podemos decir, el tiempo pasa volando. Son metáforas. Y esta parece ser la experiencia del apóstol Pablo al final de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el comienzo del capítulo 5, que es el pasaje de este mensaje. Vamos a leer pasaje que está repleto de metáforas y donde pues el apóstol Pablo expresa su alegría, su felicidad como un enamorado. Cuando uno se enamora de quien es ahora su pareja, su cónyuge, ¿qué no decimos, hermanos? Que no hay palabras para expresar ese sentimiento tan grande, esas emociones tan profundas. Y parece ser que esta es la experiencia del apóstol Pablo al escribirles a la iglesia de Tesalónica las siguientes palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de la resurrección de los muertos, como se vio en el mensaje pasado, en el capítulo 4. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Versículo 3. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en momento menos esperado. Como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Versículo 4 al 6. Pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Versículo 7 al 8. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alertas y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura,
Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Versículos del 9 al 11, donde finaliza este pasaje, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos. Ese no es nuestro destino. Nuestro destino es sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Como acabamos de leer, aquí Pablo usa varias metáforas para describir el feliz evento del regreso de Jesucristo y cómo debemos vivir mientras lo esperamos. Y les quiere decir a los tesalonicenses y a nosotros también que Dios está a cargo. Es el tema que desarrolla Pablo a través de este pasaje, que Dios está a cargo. Y lo he titulado Hijas e hijos del Rey lejos de casa. Hijas e hijos del Rey, somos los hijos del Rey, y este no es nuestro hogar. Estamos lejos de casa. Vivimos en este mundo caído que no es nuestro hogar. Por lo tanto, nos encontramos lejos de casa. Y le está recordando a los tesalonicenses a través de esta carta para animarlos, para motivarlos, para llenarlos de coraje, de aliento, de motivación, de seguir adelante, a pesar de las dificultades y problemas que estaban pasando. Y lo primero que les recuerda el apóstol Pablo es nuestra ciudadanía, la ciudadanía que es al país que pertenecemos. Estamos lejos de casa, somos hijas e hijos del Rey, pero estamos lejos de casa. Y les quiere recordar de esto tan importante, cuál es nuestra ciudadanía, y animarlos y motivarlos a seguir adelante. Y debemos de tomar en cuenta en este pasaje que está repleto de metáforas, tomar en cuenta una frase muy famosa de un estudioso del Nuevo Testamento que advierte: un texto sin contexto, es decir, un pasaje sin estudiar, sin ver, sin analizar las circunstancias, lo que hay alrededor de lo que se está diciendo en ese pasaje, un texto sin contexto es solo un pretexto para decir lo que quieras. Entonces, aquí ante este pasaje repleto de metáforas, de frases que quieren, trata de referirse a una cosa mencionando otra, pues debemos de tomar en cuenta el contexto, las circunstancias que estaba viviendo los hermanos tesalonicenses y que en la sociedad que se estaban moviendo, en la cultura que se estaba moviendo, lo que estaban viviendo ellos, y ponernos en sus zapatos para entender lo que les quería decir el apóstol Pablo y cómo lo comprendieron los hermanos tesalonicenses. De manera que pasemos a esta primera escritura, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Es antes de iniciar el capítulo 5. Veamos este pasaje para tomar el hilo del mensaje de este día. Y aquí le está diciendo el apóstol Pablo, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir
confiaron en él. Versículo 17. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Podemos notar aquí varias frases que el apóstol Pablo se quiere decir una cosa mencionando otra. Y si no analizamos las circunstancias de quienes recibieron esta carta, es decir, los primeros lectores de la carta, que era la iglesia de Tesalónica, si no analizamos las circunstancias que estaban pasando, pues vamos a cometer errores, como errores que circulan en el mundo cristiano. Al leer esto, crean la enseñanza del rapto. Cuando dice, subiremos en las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y es uno de tantos errores que se cometen al sacar de contexto este pasaje. Porque si tiene metáforas, pues tenemos que explicar qué es lo que quería decirles el apóstol Pablo. Así es que para aplicar estas palabras a nuestras propias vidas, es útil ponernos en la mentalidad de los primeros oyentes. Estamos hablando de una pequeña iglesia tesalónica perseguida, asustada, desorientada. Y el mundo en aquel entonces era difícil y devastado por la guerra. La vida podía ser brutal y corta. Y podemos ver algunas semejanzas con el mundo actual. Hay desorientación en el mundo, una pandemia que tiene paralizado a la mayor parte del mundo, que tiene asustado a la mayor parte del mundo, que tiene desanimado, que una violencia que también pues no la vemos día tras día, de cómo hay muertos, hay asaltos, hay secuestros y pues algunos de nosotros lo hemos experimentado. Hace poco tiempo pues pasó por una amarga experiencia el hermano Alejandro, y el hermano Francisco Pons también fue asaltado hace pocos días. Así es de que podemos identificarnos con los hermanos de Tesalónica. Octavio y su pareja Gloria pasaron también por una amarga experiencia. Les robaron un dinero retirándolo del cajero. Así es que es algo que vivimos día a día, experiencias difíciles, y pues podemos identificarnos con estos hermanos de Tesalónica. ¿Y qué es lo que les quiere transmitir el apóstol Pablo? Quiere animarlos, motivarlos, no darles detalles de cómo va a ser exactamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Usa figuras, imágenes de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Y cuando les dice, oigamos que la trompeta, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, pues está tomando la imagen de que cuando el emperador romano llegaba a una ciudad, obviamente esa ciudad sabía que iba a llegar el emperador, pero cuando ya estaba cerca de entrar a la ciudad, se tocaba la trompeta anunciando la llegada del emperador romano. Y cuando estaba por llegar el emperador romano, pues una delegación de la ciudad, de autoridades de la ciudad, de ciudadanos destacados de la ciudad,
salían a encontrarlo, salían a darle los honores y a escoltarlo a la entrada de la ciudad. Esas son las imágenes que toma el apóstol Pablo al decirles que cuando la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo y que subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, pues le está diciendo, le está hablando en un lenguaje conocido para los de Tesalónica. No significa que así va a ser con estos detalles el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No es el punto del apóstol Pablo. Él quiere animarlos y motivarlos y que sientan esa alegría, ese gozo, experimenten, pongan esa imagen en su mente de que cuando Jesucristo regrese será un feliz momento. Algo como unos, cuando se enamora, pues dicen que el amor es ciego, o sea, son unas emociones tremendas que le está experimentando, de manera que son momentos muy emocionantes, muy hermosos, y esa motivación quiere transmitirles a los de Tesalónica, no dar detalles de cómo será el regreso del Señor Jesucristo, no lo sabemos. Lo importante es que tengamos la certeza y la esperanza que Él va a regresar, que Él estará de nuevo en esta tierra, regresará a casa y por fin nosotros estaremos también en casa. Ahorita estamos lejos de casa en este mundo con toda su violencia, con todas sus enfermedades. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo, pasando ya al capítulo 5 de esta carta a los tesalonicenses, en el versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Esto de pronto pues asusta, pero lo podían entender los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque esta frase, paz y seguridad, era el lema del Imperio Romano, que ellos al conquistar países, regiones, aseguraban que iban a tener paz y seguridad con ellos. Con el Imperio Romano iba a haber paz y seguridad. Pero esto a costa de una devastación y una destrucción tremenda de las culturas, de matazón de gente para imponer su paz y su seguridad el Imperio Romano. Era muy conocido este lenguaje para los hermanos de Tesalónica. Así es que esta paz y seguridad que ofrecía el Imperio Romano no se podía elegir, era impuesta por ellos. Y lo que le está diciendo, lo que les quiere transmitir el apóstol Pablo es de que el reino de Dios, el verdadero rey que es Jesucristo, no el emperador romano, nos da la libertad de escoger, nos da la libertad de elegir y no nos obliga a nadie a seguirlo. Y no nos amenaza con destruirnos si optamos por otra decisión. Uno va a traer sus consecuencias de sus propias decisiones. Uno se va a acarrear las consecuencias. Él nos ofrece, el verdadero rey nos ofrece amor, nos ofrece armonía, nos ofrece compañerismo, nos ofrece unidad, nos ofrece la verdadera paz. Mas no nos obliga a ello. Nos ofrece la verdadera vida, mas no nos obliga a ello. Y uno, a través de la experiencia humana, se va dando cuenta
al no responder el llamado de Jesús, se va dando cuenta que esta vida, pues, es dolor tras dolor, tropiezo tras tropiezo, no se tiene la verdadera realización, no se tiene la convicción de esperanza de un mundo mejor, de que sí, vamos a padecer enfermedades, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener tribulaciones, pero tenemos la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo a componer todas las cosas. Vendrá el verdadero rey, el verdadero reino, la verdadera ciudadanía, que ahorita estamos viviendo fuera de la plenitud de ello. Estamos en un país lejano, podríamos decir, ya que hablamos de metáforas. Estamos en un hogar lejano, donde es una sociedad plasmada por el pecado, una sociedad caída, un mundo caído. Pero vendrá el verdadero rey, vendrá el verdadero reino en toda su plenitud. Y esa es nuestra ciudadanía, esa es nuestra verdadera ciudadanía. Es lo que les está recordando aquí el apóstol Pablo. Y les está diciendo que nuestra primera lealtad es a Cristo, no a quien se dice el rey del universo, que era el emperador romano, no a quien se dice el rey de reyes y señor de señores, una frase que tomaba el imperio romano, que tomaba el emperador, que él era el rey de reyes y señor de señores. Entonces, él está recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo y es nuestra primera lealtad hacia Cristo. Y si nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿cómo debemos comportarnos? Si nuestra ciudadanía es celestial, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Es el segundo punto que les recuerda el apóstol Pablo. El conducirnos una vida digna del reino de Dios. Y aquí les está recordando cómo vivir esa vida mientras esperamos el regreso de Jesucristo. Y les dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 al 8. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Nuevamente, el pasaje plasmado de metáforas, nuevamente diciéndoles una cosa, queriéndoles transmitir una enseñanza al decirles otra cosa, como la armadura, como el no dormirnos. ¿Significa que vamos a estar despiertos toda la vida? No. Les quiere transmitir de
que estemos despiertos espiritualmente, que nos mantengamos despiertos de manera espiritual. Y el mundo de aquel entonces era muy difícil y un tema muy intenso en casi todos los aspectos de la vida de aquella época era el tema religioso. Quizás había cada esquina un templo porque tenían muchos dioses. Tenía muchos dioses y pues el Imperio Romano daba libertad de que adoraran a los dioses que quisieran. Y ahí podíamos ver cómo al darle adoración a cierto dios, a cierta diosa, había libertinaje sexual. De forma que él les está recordando que nos mantengamos, que se mantengan alerta y en sano juicio, de que nuestra vida debe ser vivida de una manera digna de nuestra ciudadanía, digna de la realeza. Y les está recordando que nosotros no vivimos en la oscuridad. Es decir, somos de la luz, somos de Jesús, le pertenecemos a Jesús, confiamos en Dios. Y aquella sociedad plasmada de dioses, pues se preocupaba por darle adoración a sus dioses, al emperador, lo hacían como un dios también. Y pues obviamente cuando Pablo les enseña que el único Dios y verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, pues se acarrearon muchos problemas los hermanos en Tesalónica. Eran perseguidos y debían les está animando el apóstol Pablo a que confíen en Dios y que a pesar de la persecución que estaban experimentando, pues eran también personas creadas por Dios y debían de amarlas, amar a toda persona. Y esa confianza en Dios y ese amor a las personas, pues fungía como una armadura para protegerlos de no caer en la idolatría, de no caer en los pecados de aquella sociedad, que se emborrachaban, que había libertinaje sexual y que pues ni se preocupaban por el regreso del Señor Jesús, ni enterados estaban quizás. Y pues uno teniendo este conocimiento, pues una manera de mostrarles ese amor era hablarles del regreso de nuestro Señor Jesucristo, hablarles del verdadero evangelio, del verdadero Dios, del único Rey de reyes y Señor de señores. Pero eso les traía persecución. Más el apóstol Pablo les anima a que sigan adelante, que Dios está en control de todo, Dios está a cargo de todo y que Él nos cuidará en su voluntad, porque hermanos murieron en la persecución. Pero no era el fin de la vida. Como ya vimos, les habla de que iban a resucitar, iban a ser los primeros en resucitar. Una motivación y un aliento a que iban a estar con el Señor Jesús, con el verdadero Rey para siempre. Y si no dudamos de esa seguridad de nuestra salvación en Cristo, pues nos íbamos a sentir de una manera verdaderamente en paz, no lo que ofrecía el Imperio Romano.
verdaderamente seguros en Cristo Jesús. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 2. Ustedes saben muy bien que el regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Hermanos, aquí también tenemos otras metáforas, como un ladrón que llega de noche. Y tenemos una plena conciencia de algo que sucede por la noche. ¿Qué es lo que les quería transmitir el apóstol Pablo? Uno de noche, por lo normal, es que esté dormido. No hay plena conciencia. ¿Y qué es lo que les quería transmitir? De que con el conocimiento de Cristo estamos despiertos espiritualmente, a pesar de que estemos físicamente durmiendo, pero espiritualmente estamos despiertos, porque nos acostamos con la alegría que estamos en las manos del Señor, y nos despertamos con la alegría, el gozo de que estamos en las manos del Señor, agradeciéndole por la vida, agradeciéndole por las circunstancias que estemos pasando. Este tiempo y esta vida es temporal. Este sistema, este mundo, esta sociedad es temporal. Vendrá el verdadero reino y el verdadero mundo de Dios. Entonces, en lugar de ser arrullados por el sueño de confiar en el gobernante en turno, de confiar en la cultura, en la sociedad a nuestro alrededor, en lugar de arrullarnos con lo que el ser humano, lejos de Dios, separado de Dios, experimenta, vive, pues eso adormece lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Eso duerme espiritualmente a las personas. A nosotros, confiando en Cristo, tenemos una conciencia plena, una conciencia de que esta vida es temporal y que los poderes que existen en este mundo, los gobiernos que existen en este mundo, los imperios que existen en este mundo son limitados. Están bajo el control del verdadero Rey que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que espiritualmente estamos despiertos, hermanos. Estamos despiertos y sobrios por la noche, mientras los demás están borrachos y dormidos. Pero les anima y les exhorta a que se mantengan alertas, en sano juicio. No caer en las prácticas, en las costumbres, en la manera de vivir del mundo que nos rodea, sino vivir como verdaderos ciudadanos del cielo. Y para eso, hermanos, se requiere coraje, porque no da coraje que le quiten lo que usted ha cosechado de su esfuerzo, de su trabajo, de que de por sí no se puede ganar todo lo que uno quisiera, y llegue a alguien extraño y le robe aquello. Da coraje, y da mucho coraje. Pero el apóstol Pablo les anima a que tengan ese verdadero coraje de confiar en el Señor, de seguir adelante a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Y les dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 11 al 12, procuren vivir en paz con todos. Se requiere coraje, verdadero coraje para estar en paz con todos. Empezando en la familia, con mamá, con papá, con los hijos, con los hermanos, con los tíos. Procuren vivir en paz con todos.
a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Sí, en un mundo muy religioso como aquella sociedad donde había templos por todos lados a muchos dioses, y llega Pablo y les habla del verdadero Dios que es Jesucristo y que ese verdadero Dios nos aconseja, nos enseña a vivir de una manera sana, a preocuparse por los demás, a amar a los demás, a ayudar a los pobres, a los necesitados. Le está animando a que no se duerman, a que se mantengan alerta, a que estén conscientes de la realidad de la sociedad en que vivían y que tenían que seguir adelante. Tenían que seguir adelante. Lo más cómodo era, bueno, pues va a regresar nuestro Señor Jesucristo, pues sentémonos, esperemos su llegada, vigilemos los cielos para ver en qué momento aparece y dejar los trabajos, dejar nuestras responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, desde el niño que tiene que ir a la escuela, el adolescente, el joven, prepararse para la vida adulta a través de una profesión, uno de adulto, pues, y ya si tiene familia, estar llevando a cabo sus responsabilidades de dar pues lo necesario a la familia, trabajar para que se tenga lo necesario. Y le está recordando al apóstol Pablo a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Entonces, este no es un cuadro de personas que miran al cielo y se aíslan del mundo con miedo. Está ocurriendo esto, pues yo voy a esperar a que regrese Jesucristo porque quizás ya sean los tiempos. Pues no le está dando detalles el apóstol Pablo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que a vivir la vida que Dios nos ha confiado de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus enseñanzas, a tener ese coraje por seguir adelante a pesar de las circunstancias, buenas o malas que estén a nuestro alrededor. Dios está a cargo de todo. En Él confiamos. Él nos cuidará en su voluntad, si permite que nos asalten, si nos permite que nos roben, si permite que enfermemos, pues eso es parte de un mundo caído. Tenemos que seguir adelante, con coraje, con determinación. Y es un cuadro donde Dios, el apóstol Pablo, Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo, que nos aislemos del mundo, que asumamos nuestras responsabilidades. Y esto es un cuadro de personas que vivimos libres en Jesucristo, a pesar de que haya circunstancias físicas que podemos caer en la cárcel o podemos estar incapacitados por alguna enfermedad, que no podamos llevar a cabo todo aquello que nos gusta o que queremos realizar, actividades que queremos hacer, trabajos que queremos hacer. En Cristo estamos libres, sabiendo que Él, nuestro Señor, está a cargo y cuidará de nosotros. Y el apóstol Pablo termina diciéndoles en el capítulo 5, del 9 al 11, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos,
Ese no es nuestro destino. No es nuestra meta, que no es la meta de Dios, que castigar a las personas. No es el destino que tiene Dios para las personas. El destino que tiene para nosotros y para toda la humanidad es para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. ¿Cómo anima, cómo alienta el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y a nosotros que cualquier circunstancia que estemos, llegará el momento en que vamos a estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo? Él regresará, mas no, la Biblia no nos da detalles de todo lo que va a ocurrir. Lo que quiere transmitirnos la Biblia y el apóstol Pablo es esa alegría, esa felicidad, esa emoción, esa celebración de aquel grandioso evento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pone en estas imágenes de que subirá personas a recibirlo en las nubes, se tocará una trompeta para anunciar su llegada. Son imágenes para transmitirnos que va a ser un momento de gran felicidad, de gran emoción para todos quienes conocemos a Cristo. Y quienes no conozcan llegarán, si es su decisión, a sentir esa alegría, esa felicidad también. Y termina diciendo el apóstol Pablo, por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y yo quiero felicitarles, hermanos, cómo hay esa comunicación. No podemos reunirnos en el salón, pero hay esa comunicación por mensajes, por WhatsApp, por teléfono, hay ese apoyo los unos a los otros. Y yo en las oportunidades que he tenido y a personas les he dicho, si ven una necesidad, comuníquenlo. Al pastor Alfredo, a Selena o a mí, comuníquenlo. Y veremos la forma de cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar. Porque definitivamente es tremendo lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Persecución, una presión muy tremenda de aquella sociedad llena de libertinaje, llena de ídolos, llena de dioses, y que ellos, al ser fieles al único Dios, al único Rey, nuestro Señor Jesucristo, sufrían de pérdida, los atacaban, que a veces expulsaban, quizás como expulsaban al apóstol Pablo de ahí de Tesalónica, cuando fue en su viaje a levantar esta iglesia, tuvo que huir de ahí, junto con otros líderes, Silas y Timoteo. Y pues, ante estas circunstancias, pues, hermanos, no nos queda de otros de que ayudarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y cuando uno está centrado en esa vida de Dios, de apoyarse, de motivarse, de animarse, de compartir, de unidad, pues la vida pasa rápido, el tiempo se va rápido y estamos experimentando y dando el ejemplo de la vida a la cual Dios nos ha llamado y que quiere compartir con nosotros. Para ir concluyendo, hermanos, Pablo nos llama por un lado a darnos cuenta que nuestra ciudadanía está en Cristo y que los reinos de este mundo vendrán e irán, pero vendrá el verdadero reino de Dios
y el verdadero Rey. Y por otro lado, nos llama a vivir en esta lejanía de casa, estando vivos y despiertos en nuestras conductas y trabajando en armonía unos con otros. ¿Y por qué tendríamos que estar lejos de casa, hermanos? Es una buena pregunta. Bueno, porque somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A ese país pertenecemos, a ese mundo pertenecemos. Este mundo va a ser transformado, cambiado cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, recordándoles que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra manera de vivir, nuestra conducta debe ser de estar sobrios, alertas, despiertos espiritualmente y trabajando en armonía unos con otros, llenos de valentía, con el coraje, con el verdadero coraje, el verdadero valor, sabiendo que Cristo murió por nosotros para que pudiéramos vivir con Él. Y termino con esta imagen del último versículo de este pasaje del mensaje del día de hoy. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y terminamos con una oración, hermanos. Nuestro amado Padre, estamos verdaderamente agradecidos por tus maravillas, por tus grandiosos planes que tienes para el ser humano. Gracias, Señor, porque tú vas a regresar un día a esta tierra. Tú no nos vas a dejar. Ahora permites que estemos lejos del verdadero hogar, lejos de la verdadera casa, como peregrinos por este mundo, como extranjeros por este mundo, y haciendo aquello que le corresponde a un miembro de la realeza, a una hija, a un hijo del rey, viviendo dignos de la realeza, es lo que nos debe mantener ocupados, es lo que debe estar centrada nuestra vida, confiando en ti como nuestro verdadero rey, confiando en ti, Señor, como que el que tiene el verdadero cuidado de nosotros. Y no desanimarnos, no desalentarnos, al contrario, como has inspirado al apóstol Pablo, de animarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros. Ayúdanos a que así sea, Señor, a seguir este ejemplo de la iglesia tesalónica, de que ellos lo estaban haciendo, a pesar de lo difícil que era para ellos vivir en aquel tiempo. Como también es difícil para nosotros vivir en este tiempo, pero nos animas, Señor, a seguir adelante, a seguir esa misma enseñanza, a apoyarnos unos a otros y a confiar en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú. Fortalécenos, Señor, aliéntanos, motívanos y guíanos a seguir adelante firmes y aferrados a ti. Te amamos, te alabamos, te adoramos y te lo agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.